Perfecto. Muchas gracias por ella. Ya veo algunas confirmaciones en el chat también. Muy buenos días. Mi nombre es José Yamil Asaf. El día de hoy estaré con ustedes en este curso que hemos preparado en este webinar, pudiendo revisar pues lo que cada año o cada ciertas veces en el año nos lleva como obligación pues el poder valorizar la metodología del enfoque basado en riesgos. Y para ello pues vamos a iniciar, este, vamos a ir con esta primer clave que debemos llevar a cabo para poder realizar la valoración de esta metodología, la cual es recordar, evidentemente, en qué consiste y a qué nos enfrentamos, ¿no? Respecto al riesgo al que estamos expuestos. La primer clave, pues, es recordar el tipo de riesgo al que nos enfrentamos. ¿Qué representa este riesgo y cómo percibirlo además? El riesgo, pues, es la probabilidad de que un sujeto supervisado sea usado por sus clientes o usuarios para realizar operaciones con dinero ilícito. Por lo tanto, la probabilidad se presenta cada vez que un cliente realiza una operación, firma un contrato, eh, adopta un servicio o usa un producto de los que ofrece un sujeto supervisado. Cada uno de los clientes realiza un número específico de operaciones, y es por ello que la probabilidad de ocurrencia del riesgo de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo es mixta. Es decir, el riesgo es probable a cada operación que cada cliente realice. ¿Ok? El capítulo que aborda el tema del enfoque basado en riesgo dentro de las disposiciones de carácter general en materia de PLD aplicables a los sujetos supervisados, lo que nos indica es que para obtener resultados de implementar una metodología EBR, debemos asegurarnos de utilizar por lo menos la información correspondiente al número de operaciones, al número total de clientes y el monto operado de un periodo de tiempo determinado. Es por esto que podemos inferir en que ya sabemos que los dos primeros datos que nos da las disposiciones corresponden a la probabilidad de ocurrencia de este riesgo. Y es por ello la necesidad de que estén presentes en la normativa vigente. Por otro lado, está el impacto de riesgo. ¿Qué es el impacto del riesgo? Pues lo podemos definir como el monto operado relacionado a la probabilidad de ocurrencia del riesgo. En otras palabras, el impacto de riesgo es la concentración de las operaciones en la que los delincuentes van a querer o van a intentar dar la apariencia de legitimidad al momento de realizar dichas operaciones en un sujeto supervisado. Y es por ello, por último, que debemos estar muy bien conscientes de lo que no debe entenderse por riesgo y por ende por probabilidad del mismo y por magnitud. Porque no podemos llegar a saber cuándo se va a presentar un incidente de riesgo. Claro, salvo que conozcamos al delincuente al momento en que está realizando la operación, como podría ser el caso de una persona dentro de la lista de personas bloqueadas o alguna lista de personas restringidas. El impacto de este riesgo no representa los montos de posibles multas o sanciones. Eso es algo muy importante de recordar. El impacto no es la potencial pérdida de un monto de recursos. En este caso, todo lo contrario. Quienes laven dinero suelen ser muchas veces los mejores cumpliendo sus compromisos adquiridos con una institución, porque lo que pretenden es integrar los recursos ilícitos en el sistema financiero. ¿Ok? De esta forma pasamos a la segunda clave al momento de valorizar la metodología EBR. Y he de decirles a todos que tenemos el chat abierto
los micrófonos también, por favor, si en algún momento quisieran interceder, abordar con algún comentario, con toda confianza, por favor. El objetivo de la metodología, que es la segunda clave en este momento de valorizarla, es contar con los criterios mínimos para que un sujeto supervisado cumpla, primero, con lo previsto en las disposiciones de PLD. Y segundo, con lo previsto en la guía para elaborar una metodología que fue emitida por la Comisión Bancaria de Valores. De tal forma que se pueda entender el cómo y hasta qué punto el sujeto supervisado puede llegar a estar vulnerado a este riesgo de lavado de activos. Es por ello que no debe existir inconsistencias entre la información que se incorpora a la metodología EBR y la que obra en los sistemas automatizados. Y cuando corresponda, sea la información que obra en toda una infraestructura tecnológica, refiriéndonos al hecho de que pueden existir infraestructuras en las cuales coexisten diversos sistemas computacionales, diversos datos parametrizados con criterios distintos, diversos sistemas operativos, distintas formas de abordar la ciberseguridad, la protección de datos, entre otros, durante el tiempo que el sujeto supervisado lleve realizando operaciones financieras con sus clientes. Puede haber esta variedad y es algo muy común que pueda suceder, sobre todo en las entidades que tienen operaciones con un abanico de servicios y productos muy amplio, ¿no? Asimismo, recordemos lo que nos dice el Grupo de Acción Financiera Internacional, por sus siglas GAFI, en la nota interpretativa de la recomendación 1 que tiene entre las 40 recomendaciones que nos da, y que nos dice que el EBR es la manera más eficaz de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Esto que nos dice Gafi depende mucho de la capacidad operativa que tenga un sujeto supervisado, así como de la experiencia misma en el mercado financiero que tenga dicho sujeto, y de la forma también en que decide adoptar un criterio para prevenir el lavado de activos. El EBR permite adoptar medidas intensificadas, además, ante escenarios de mayor riesgo a los que podríamos enfrentarnos. Un EBR, por lo tanto, asegura que las medidas adoptadas por una entidad correspondan con los riesgos que han sido identificados en las operaciones. Ese como el objetivo de la metodología EBR. La tercer clave para la valoración de una metodología EBR es recordar que el riesgo nunca es cero. Aún con los controles más estrictos que se tenga, el riesgo de lavado de activos puede llegar a suceder aquí en territorio nacional o en el extranjero, porque es un riesgo latente a nivel global. Para gestionar el riesgo en el mundo se han implementado leyes que promueven el combate a los ilícitos financieros. Sin embargo, los delitos financieros existen desde antes de las leyes que los combatan. Y por tanto existe la posibilidad, aunque sea muy remota, de que dichos recursos ilícitos sigan en circulación en el sistema financiero internacional a través de complejas capas que se llevaron a cabo durante la fase de estratificación de estos recursos ilícitos y que los convierte en recursos casi imposibles de identificar en su origen. Son riquezas previas al establecimiento de las leyes y son recursos muchas veces que se han usado y se siguen usando para mantener actividades ilícitas alrededor del mundo, las cuales pues están contempladas en el Tratado del Convenio de Palermo, por ejemplo. Este convenio de las Naciones Unidas que fue adoptado en el año 2000 por los países firmantes del convenio y que nos habla pues de la delincuencia organizada transnacional, ¿no? Fíjense, una de las primeras leyes encaminadas a combatir este delito o estos delitos es la Ley del Secreto Bancario de 1970 en Estados Unidos, que estableció en su momento los requisitos para mantener registros de las operaciones, tanto por parte de particulares
y por parte de otras entidades y que presenten además informes de dichas operaciones. Entre estas entidades están los bancos, ¿no? Que han sido además las entidades muchas veces las más afectadas por operaciones vinculadas al lavado de activos o al financiamiento al terrorismo. Y esto lo podemos ejemplificar en circunstancias actuales, como es el caso más reciente de decomiso de recursos vinculados al lavado de activos en el país de Singapur. Los bancos en este país están intensificando el escrutinio de los clientes e intensificando todos los esfuerzos para identificar las fuentes de riqueza, mientras la credibilidad del sistema financiero de este país está tambaleando por el escándalo de lavado de activos que involucró un monto de dinero aproximadamente de 1.800 millones de dólares y que son más recursos de los que el Producto Interno Bruto de muchos países alrededor del mundo, ¿no? Por otro lado, tenemos al Fondo Monetario Internacional, este organismo muy importante en el sistema financiero, y que hace pocos meses publicó un documento en el cual nos dice que los delitos financieros transfronterizos llegaron para quedarse, mientras que la gente en general disfruta de la comodidad de un sistema financiero conectado globalmente. Los delincuentes, por otra parte, explotan esta intrincada red para mover fondos ilícitos a través de las fronteras y evadir su captura. A medida que estos delincuentes protegen su riqueza mala vida derivada de diversos ilícitos, tal y como la evasión fiscal, la corrupción, el tráfico de personas o de estupefacientes, entre otros, los delitos financieros prosperan. Ninguna institución financiera o país es inmune, es lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional. Los escándalos de blanqueo de dinero han provocado quiebras bancarias a lo largo del tiempo y conmocionan a muchos países, porque en última instancia la sociedad paga el costo a través de una erosión de la confianza en la integridad de un sistema financiero, y lo que a menudo lleva a los contribuyentes, por ejemplo, a subsidiar bancos que pueden llegar a estar en quiebra y también limitar el acceso a los clientes, por ejemplo, a los créditos. Ya que recordemos, pues uno de los efectos económicos que suele tener el lavado de activos es la distorsión o el quebrantamiento de la realidad económica de varios entes económicos. Después de recordar que el riesgo pues nunca es cero y se suscita alrededor del mundo constantemente, pasamos a la cuarta clave para la valorización de una metodología que nos refiere al riesgo inherente, el cual podemos definirlo como el grado de riesgo existente cuando no se consideran controles que mitiguen el riesgo de lavado de activos. La calidad que tenga una valoración de la metodología EBR va a depender de la precisión y completitud de la información que vaya a ser integrada al análisis de los riesgos y donde se vaya a obtener la información de concentración de las operaciones, por ejemplo, que realiza un sujeto supervisado. Lo recomendable es que los datos utilizados en esta fase de valoración de la metodología EBR deban estar previamente conciliados con la información financiera, con la información contable, la cual será brindada por el área a la que corresponda tal tarea de conciliar la información y asegurarse de que otorgue calidad a los datos utilizados en la valoración. Que como vimos en la segunda clave de esta valoración de la metodología, estos datos se encuentran en los sistemas computacionales, en los medios electrónicos utilizados por un sujeto supervisado, en las infraestructuras tecnológicas en general. Hacemos énfasis en la calidad de la información porque va encaminado al hecho de que las leyes nos obligan a que haya una periodicidad en los informes de actualización de la metodología EBR, en la cual se obtienen resultados de la gestión de este riesgo. Asimismo, existen también los factores de riesgo que deben permitirnos medir el grado de exposición que tiene un sujeto supervisado a causa de características en segmentos específicos de las operaciones propias de un sujeto supervisado. Ojo, a su vez,
estos factores de riesgo deben permitirnos encontrar posteriormente a su adopción aquellos mitigantes adecuados a cada uno de estos factores de riesgo que han sido identificados. Y de manera natural, pues nos dirigimos a la quinta clave de esta fase de valoración de una metodología EBR, la cual pues consiste en los factores de riesgo. ¿Cómo poder definir a estos factores de riesgo? Pues son la exposición en circunstancias aleatorias, en circunstancias específicas y potencialmente desfavorables. Por ejemplo, el no alertar una operación sospechosa o alertarla posterior al tiempo establecido en las leyes. Podemos apreciar factores relacionados, por ejemplo, a los clientes de un sujeto supervisado, donde siempre va a existir diversas características en la información de los clientes, porque habrá algunos clientes que sean clasificados en un grado de riesgo derivado de su perfil, y que este grado de riesgo es distinto al de otros clientes con otros perfiles de riesgo. Clientes expuestos políticamente, clientes con una nacionalidad distinta a su país de nacimiento, o que el mismo cliente presenta en sus operaciones alguna relación con países considerados como paraísos fiscales, por ejemplo, entre otros muchos aspectos. Es por ello que una recomendación constante hacia los sujetos supervisados es que la información que se utiliza en su metodología sea propia de la entidad, porque es un grave error copiar una metodología de gestión de este riesgo si hablamos de lavado de activos, ya que todo sujeto supervisado es distinto a otros por mucho que realicen el mismo tipo de operaciones financieras. Es por ello también que las herramientas que se vayan a utilizar e implementar en la metodología EBR al momento de valorarla no pueden ser exactamente las mismas entre un sujeto supervisado y otro, ya que es un hecho que esto genera imprecisión al momento de calcular el riesgo que más se aproxime a la realidad de las operaciones propias. En relación a esto, hoy en día las autoridades supervisoras aquí en México que combaten el lavado de activos piden mayor exactitud en la gestión de este riesgo. Por ejemplo, es el caso de la Comisión Bancaria de Valores aquí en México, que puede llegar a condicionar la renovación del denominado dictamen técnico a ciertos sujetos supervisados que presenten inconsistencias en la información usada para gestionar este riesgo a través de una metodología EBR. O sea que es muy importante mencionar eso y recordarlo. Ahora bien, pues pasamos a la sexta clave que nos redirige a los mitigantes de riesgo de lavado de activos, ¿no? Basta con los mitigantes necesarios en una metodología EBR, porque no todos los mitigantes que existen en todo el mercado son necesarios. Y nos podemos poner en el ejemplo de las políticas y procedimientos, los cuales son pues todos los criterios que estén documentados y que nos guíen en la forma y manera en que se gestiona este riesgo. Cualquier documentación relacionada a poder contener este riesgo es parte de una política y procedimiento que sirve como mitigante a llevar a cabo dichos procedimientos o políticas en el actuar diario de una entidad. Está también el conocimiento del cliente, que puede documentarse, y el hecho de tener una debida diligencia reforzada en ciertas circunstancias, pues nos va a permitir entender realmente a qué diferentes riesgos en lo particular tiene un sujeto supervisado. Por otro lado está el monitoreo continuo, que es sistematizar todas las operaciones de un cliente y de los clientes en general para poder identificar patrones de comportamiento que pudieran ser riesgosos, investigar ciertas circunstancias que nos podrían llevar a identificar situaciones inusuales o sospechosas para poder reportar dichas operaciones a la autoridad competente. Al igual que estos mitigantes, que son muy importantes, hay que recordar que
la guía, por ejemplo, de la Comisión Bancaria de Valores prevé otros mitigantes comunes en el actuar de un sujeto supervisado. Hay que recordar que pueden ser mitigantes de un carácter o de un orden cualitativo y cuantitativo, al igual que todos los demás mitigantes que se puedan considerar, y es por ello la importancia que deban estar todos estos mitigantes parametrizados, porque si no se los parametriza consistentemente, tendrán una cualidad relativa, sin poder representarlos en términos de probabilidad. Las cualidades muchas veces no pueden ser enumeradas, salvo se las parametrice. Contrario al caso de los mitigantes cuantitativos, los cuales es muy importante que puedan estar incorporados en nuestra gestión de este riesgo, en los que podemos observar pues números específicos de la contundencia y forma en que actúan estos mitigantes. Es por ello que para la valoración de una metodología EBR hay que ser muy cautos al momento de asumir un nivel de riesgo aparente o asignar un peso de efectividad a los mitigantes que no puede evidenciarse numéricamente, más aún en aquellos casos en los que se les asigne una eficacia alta de mitigación. Pueden considerarse cualquier tipo de mitigantes de riesgo, sí, y por tanto, pues habrá que elegir aquellos mitigantes que puedan comprobar en qué forma y en qué medida están disminuyendo la exposición al riesgo. Todo puede parametrizarse, es un hecho, y para ello se requiere una gestión integral de los riesgos, porque el análisis de los datos que provienen de otros riesgos también nos puede llegar a brindar información de cuán eficiente es un mitigante dentro de las operaciones. Y pongamos un ejemplo. Mencionemos a la gestión del riesgo de fraudes, por ejemplo. A través de una lista de personas relacionadas a fraudes emitida por alguna autoridad o elaborada por el mismo sujeto supervisado. Si el sujeto supervisado logra contabilizar las operaciones con potenciales clientes que fueron rechazados por cuestiones de fraude, puede saberse tanto el número de clientes relacionados a esos potenciales clientes, el número de operaciones que pretendían realizar dichos clientes y el monto monetario que hubiera representado esas operaciones rechazadas por cuestiones de fraude. Y que a su vez, en última instancia, es un mitigante cuantitativo, el poder disminuir esa exposición en cierto grado a operaciones que podrían haber conllevado actividades ilícitas y pues haberse relacionado con alguna actividad que promueva o que sea previa al lavado de dinero. La séptima clave nos dirige a que siempre habrá un riesgo residual y es algo que debemos prever en nuestras metodologías EBR. Un riesgo residual en una gestión de riesgo es porque el riesgo cambia cuando lo controlas, cuando lo mitigas. Y este cambio debe ser fundamentado al mismo tiempo que deberá ser notorio y evidenciable. Podemos mencionar que debe existir una certeza, una correcta interpretación del riesgo residual, porque hablamos de la medida en que un control hace efecto en un riesgo o en varios riesgos de los identificados previamente a ser controlados. El riesgo residual, por tanto, representa la medida, la forma y el tamaño eh, en que el sujeto supervisado va a poder o podría en última instancia ser usado para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita en cada una de sus operaciones. Es en sí la aceptación de ello por parte de la alta dirección que debe tomarse como la más relevante, la más importante, porque el riesgo residual pues es la medida en que los criterios de mitigación adoptados por todo un sujeto supervisado
pueden llegar a hacer efecto al riesgo inherente. En este sentido, pues es muy necesario poder describir cuál es la interacción que existe entre los mitigantes que han sido incorporados eh, y saber a qué riesgos son a los que se dirigen estos mitigantes, tanto de forma individual como de manera conjunta cuando corresponda, claro. Pasamos pues a la octava clave para el momento de valorizar una metodología EBR, la cual es en sí, por lo que hemos visto anteriormente, la medición de los riesgos. Como hemos mencionado anteriormente, se debe garantizar que los datos utilizados en la valoración de la metodología hayan sido conciliados, hayan sido validados, hayan sido parametrizados. La manera o forma de cómo se representa un riesgo es muy importante. Representar un término de riesgo en porcentajes, por ejemplo, se considera un porcentaje limitado al total de la operación o al total de un segmento de la operación. ¿En qué casos podría considerarse un riesgo arriba del 100%, por ejemplo? O si usamos decimales para representar un riesgo, una décima que sea referente o basada a qué unidades. Una circunstancia muy común en los sujetos supervisados es cuando se incluyen operaciones matemáticas para poder calcular el grado de riesgo a la exposición del riesgo. Y cuando se llegan a usar valores relativos asignados a los riesgos de manera discrecional o por apreciación personal, sin un sustento válido de datos o de información. ¿Qué fundamento o motivo nos brindan esas operaciones matemáticas bajo criterio de un individuo y qué asumen una clasificación de los riesgos? Pues son preguntas que siempre debemos respondernos al momento de la valoración de una metodología y poder contar en estas preguntas con respuestas que nos permitan sostener y sustentar los datos, los criterios que utilicemos, que sean auditables, que sean coherentes con la operación y, de ser posible, citar bibliografía apropiada. Porque en el mundo de la gestión de riesgos de lavado de activos, por ejemplo, podemos hacer referencia a leyes de otros países, a guías de organismos internacionales o documentos regionales distintos a los que nos obliga la norma a adoptar. Por último, graficar tanto el comportamiento como el resultado del cálculo de la gestión de este riesgo será muy importante al momento de poderlo explicar, interpretar y presentarlo a la alta dirección de un sujeto supervisado. Ahora bien, todo este tema nos lleva a saber la novena clave en la valoración de una metodología EBR, la cual es la limitación de la misma. La metodología está limitada, sí, pero debe ser en un buen aspecto, en un buen sentido. La metodología EBR está limitada a encontrar áreas de oportunidad basadas en la adopción consistente de métodos o de cálculos, utilizando la propia información almacenada y disponible respecto a las operaciones que realiza un sujeto supervisado. Y esto, pues, por un periodo de tiempo determinado. Ahora bien, ¿qué sale de esta limitación? Pues lo importante será entonces preguntarnos, ¿pretende nuestra metodología estimar posibles pérdidas monetarias por multas y sanciones? Falso. Ya lo mencionamos y no es algo que pretenda esta metodología. ¿Pretende estimar la probabilidad de ocurrencia de eventos de lavado de dinero? También es falso. No podemos llegar a saber con certeza cuándo se va a realizar una operación relacionada al lavado de activos. No podemos estimar posibles pérdidas porque recordemos que si nuestro sujeto supervisado llegase a estar relacionado a una trama de lavado de dinero, lo primero que vamos a perder es credibilidad del sujeto supervisado y es un riesgo reputacional muy fuerte. También podrá ser posible o será probable que el riesgo legal nos inunda con multas, sanciones, evidentemente, pero que son distintas al riesgo de lavado de dinero.
al lavado de activos. Por lo tanto, esta limitación de la metodología EBR tendrá que ser siempre considerada porque el aspecto importante de gestionar el riesgo de lavado de activos es saber que es un riesgo constante y que no se lo puede eliminar por muy estrictos controles que tengamos. Ahora bien, la décima clave que nos lleva a abordar esta valoración de una metodología EBR es el nivel de tolerancia del mismo riesgo. Por ello, es muy necesario poder considerar el nivel de tolerancia de la que tenemos como entidades al lavado de activos. Esto consiste en aceptar el hecho de que se está abordando seriamente la amenaza que representan los delincuentes que día a día encuentran formas más complejas para vulnerar las operaciones de un sujeto supervisado, ya que ninguna metodología es infalible, es lo que veíamos en la clave novena. Eh, Porque un evento de riesgo o parte de un evento de riesgo lo más probable es que no sea percibido por el sujeto supervisado, ya que las tramas de lavado de dinero suelen ser mucho más complejas de lo que aparentemente parecen. Y esto, pues, en consonancia con la etapa de la estratificación que se conoce en el lavado de activos. Mientras más capas de aparente legitimidad se asigne a un recurso ilícito, más difícil es detectar el origen del mismo. Y es por ello que el nivel de tolerancia debe ser definido por la alta dirección. Y la alta dirección debe ser consciente de ello y permear esta gestión de riesgo a las demás áreas operativas, generando una cultura de prevención y de detección de operaciones que podrían estar relacionadas a un ilícito, así como la misma medición y gestión que representa este riesgo en cada uno de los sujetos supervisados. Respecto al resultado residual que vimos anteriormente, se debe considerar que el nivel de tolerancia está representado, está plasmado en el análisis de los números, de los cálculos que se realizan acorde a cada metodología. No puede subestimarse a los mismos datos que se obtienen de los sistemas computacionales, de la infraestructura tecnológica. Hay que evitar adoptar el primer resultado obtenido y darlo como bueno al momento de valorar el riesgo en distintos periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque el riesgo siempre cambia y hay que demostrarlo fundamentado, pues para que sea consistente al momento de presentarlo. En este sentido, lo más aconsejable es contar con la revisión de un externo independiente que opine acerca de la efectividad desde un punto de vista distinto al que se tiene internamente en un sujeto supervisado. Y esto conforme al principio 10º de Basilea, donde se menciona la ayuda que representa un experto externo para cada entidad financiera. Y de esta forma, pues llegamos al final. Ha sido breve este webinar, ha sido bastante, pues acotado. Tenemos algunas preguntas. Estimada María de Rocío, la presentación sí, se las vamos a compartir a todos los que pudieron unirse a este webinar. Tenemos registrado su participación y les haremos llegar al correo electrónico que registraron para estar en este webinar. No sé si tengan alguna otra duda, comentario al respecto. Por favor, el chat está abierto, así como los micrófonos.